Esto tendrá un efecto en cadena. Lo que está pasando entre Rusia y Ucrania tendrá un efecto en cadena en la economía mundial. Queremos entender un poco más y por eso te hemos convocado, querido Mauricio. Es un gusto saludarte, Mauricio Landó, economista, un amigo de la casa. Y justamente sobre esto queremos hablar, entender un poco más. ¿Solamente la harina o habrá otros productos, otras afectaciones que también veremos en los próximos días, meses o años a raíz de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo estás, Mauricio? Un saludo a todos. Bueno, la verdad que lo que se está dando es un fenómeno muy especial y vamos a ir al análisis básico. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque tiene un impacto, un efecto mundial tanto en el mercado de consumo como en los mercados bursátiles, Rusia y Ucrania, ambos, son grandes productores de varios tipos de productos que tienen impacto internacional, ¿no? Que son grandes exportadores y por lo tanto tienen mucha capacidad de afectar precios internacionales. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas natural, estamos hablando de harina, estamos hablando de maíz, varios productos que son considerados commodities que se transan en los mercados bursátiles. Entonces, si una guerra surgiera en dos países alejados que producen materias primas, pero que su capacidad de afectar precios es limitada o nula, el impacto de ese conflicto en el mundo, como están sucediendo varios conflictos, Rusia y Ucrania no son los únicos países donde hay guerra, ¿no? Claro. Entonces, no habría problema. ¿Qué es lo que sucede? Lastimosamente, la matriz energética de Europa depende del gas natural ruso y muchos países, entre 40, 50 y 60% de su matriz energética, de varios países. Segundo, ese gas natural pasa ¿por dónde? Por Ucrania. Ese gasoducto que lleva, uno de los más importantes, pasa por territorio ucraniano, que tiene 3 ramales que llegan a distintas zonas de Europa. Otro elemento, Rusia como tal es un gran exportador de petróleo y Estados Unidos le importa 500,000 barriles día. Y no solamente eso, exporta a China, exporta a Europa, exporta a Asia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Las sanciones están bloqueando, bueno, por el momento no están bloqueando esa exportación, pero hay una expectativa de que sí. Hay un punto bien importante en cuanto a la inflación, al incremento de precios. El precio del barril, del quintal de harina, del millón de BTU de gas de hoy, depende en la mayoría de los casos de la expectativa de oferta y demanda de aquí a 90, 120, 180 días. ¿Por qué? Porque estos mercados ya hace muchos años no se transan en efectivo, exceptuando, por ejemplo, el gas natural entre los bilaterales, que se dice, ¿no? Sí. Entre Bolivia y Brasil. Lo que sucede es que van al mercado bursátil y se transan con lo que se llama instrumentos futuros, sobre todo el petróleo y los commodities como la harina. Con instrumentos futuros a 90, 120, 180 días. Ahora, haciendo un análisis, tomando en cuenta la situación y el comportamiento actual de los mercados internacionales y tomando en cuenta lo que nos dices en cuanto a Rusia y Ucrania con esta situación de producción, que muchos de los productos salen de estos países que ahora están en conflicto, ¿qué crees que va a pasar, principalmente en nuestro país? Porque si hablamos globalmente, sería para horas esta charla, pero ¿qué va a pasar en nuestro país? ¿Cuál es el futuro que nos espera en consecuencia de lo que está pasando en Europa, querido Mauricio? Ya, hay que hacer el análisis embudo. En este tiempo, en estos últimos 6, 8 meses, tanto Estados Unidos como Europa han enfrentado niveles de inflación antes de la guerra de los más altos en décadas. El mundo está entrando en una inflación. Por lo tanto, Bolivia no puede ser exenta, ¿no? Si Bolivia no busca alternativas de provisión de esos productos que exporta, las arcas del fisco boliviano, que ya están bastante menguadas, bastante reducidas, pueden quedar en peor situación. Y demos un ejemplo específico. Nosotros pagamos 3 bolivianos con 74 por litro de gasolina y 3.73 por litro de diésel. El precio internacional antes de la pandemia ya era entre 7 y 8 bolivianos. Había una subvención de casi el 50% del valor a precios internacionales de entonces. ¿Quién paga esa diferencia? Las arcas del Estado.
Ahora, el precio se ha disparado a 120, 130 dólares el barril y ya están lanzando expectativas de incrementos mucho mayores. Yo los noto un poco exagerados hablar de 300, pero digamos que precios de 200, 250 podrían llegar en coyuntura específica. ¿Qué va a ser eso? Que ese litro de combustible, de gasolina, que el Estado boliviano compre para ser distribuido al sistema y a la cadena boliviana y posteriormente subvencionado, va a implicar que nuestro gobierno, el Tesoro General de la Nación, necesita más dinero para subvencionarlo, si es que se quisiera mantener el precio de 3 bolivianos con 74. Hablar de modificación al precio de la gasolina es impensable, políticamente y económicamente. Claro, porque aumentando la gasolina, perdón Mauricio la interrupción, pero aumentando la gasolina aumenta absolutamente todo en nuestro país y ahí no solamente la canasta básica familiar, ahí se disparan los precios de absolutamente todos los productos. O sea, la economía daría un vuelco en Bolivia, cosa para la cual no estamos listos. Y hay otro tema muy importante. El gobierno anuncia que en el caso de la harina hay reservas para poder mantener al precio antiguo que teníamos y que el precio del pan, lo que llamamos de batalla o pan casero, el subvencionado o el que está fijado en precios, no se ve afectado. Pero la pregunta es, ¿hay combustibles en reservas por un tiempo para que pueda ingresar, o sea, para que el Estado no necesite de más dinero para importar? Y aquí el efecto es doble y hay que separarlo un poco. Y esto es bien importante. En el caso del petróleo, del gas natural, es el Estado boliviano el que aplica la subvención o el que se ve afectado por el incremento de precios. En el caso de la harina, el Estado tiene su impacto porque hay distribuidoras y molineras que son del Estado o pertenecen a empresas del Estado y también hay muchos privados. Entonces aquí este análisis hay que verlo. Tú como empresario privado vas a importar la tonelada de harina, ¿no? O de trigo, como lo quieras ver, para el procesamiento en la molienda a un precio internacional elevado, pero la norma y la reglamentación te va a decir que tú en Bolivia no puedes incrementar el precio al pan. ¿Qué puede suceder con eso? Un desincentivo a que el sector privado produzca harina o en su defecto derivados que usen harina, ¿no? Sobre todo los que te obligan a mantener los precios. Y eso es muy peligroso, porque generalmente cuando sucede este fenómeno, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a generar mercados secundarios, como diríamos, mercados negros de estos productos, donde ya no lo puedes vender a precio subvencionado y eventualmente todo sube. Y un tema bien importante para corolario. Hay 3 recursos en el mundo que son de alto impacto inflacionario. Petróleo, gas, diríamos, ¿no? Carburantes, electricidad y la harina. Esos 3 productos, al ser no solo de consumo masivo, sino de multiuso, que una gran variedad de productos y procesos productivos lo utilizan, son considerados detonadores de procesos inflacionarios. Y esa es la preocupación tanto de los países desarrollados, de Latinoamérica y de Bolivia en este momento, ¿no? Ahora, ¿cuál es la posición de alguna manera del Fondo Monetario Internacional ante esta situación? ¿Están de alguna u otra forma ellos también alertando de lo que se podría venir económicamente hablando para el mundo, pero al mismo tiempo se sabe de que son muchos los países que podrían recurrir hasta préstamos internacionales y así hacer crecer su deuda externa? ¿Se podría dar esto? ¿Qué sabes al respecto? Bien, estamos hablando ahora con Mauricio Landó, economista, que nos está de alguna forma dando luces de lo que estaría pasando, pero además podría pasar como consecuencia de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Los mercados bursátiles han aumentado, las bolsas de valor también, pero además de esto, los productos primarios, nos explicaba él. Y yo te decía, la organización financiera que se conoce como Fondo Monetario Internacional, ¿qué posición tiene respecto a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y que podría afectar económicamente hablando a todo el mundo, Mauricio? Bueno, yo siempre digo, cuando surge un evento un evento como estos, hay que ver quién se beneficia. El Fondo Monetario Internacional, no lo dejemos de ver, es un banco. ¿Y qué es lo que va a hacer este banco? Ofrecer créditos para que los países puedan enfrentar este incremento de precios y puedan subvencionar ciertos productos claves. Pero ahí viene el tema, están las economías, algunas más que otras, dispuestas a incrementar su nivel de endeudamiento, porque cuando es deuda hay que pagarla, ¿no? La deuda, o sea, no queda en el vacío, ¿no? Antes o después eso tiene que liquidarse.
hay que pagarlo. Y ahora un tema también que estamos viendo los economistas de todo este conflicto, el concepto de refugio, de reservas y el concepto de refugio económico está retornando al dólar y al oro, al commodity oro. El euro está muy depreciado y como sabemos los commodities de petróleo y de eso al bajar la oferta están vistos con mucho recelo. ¿Qué es lo que sucede? Estados Unidos ya estaba enfrentando una devaluación del dólar por su incremento en la impresión de casi 9 trillones de dólares para afrontar la pandemia. Entonces, con esto, al convertirse el dólar nuevamente en un commodity de alto valor, el valor del dólar, disculpen la redundancia, vuelve a incrementarse. Y esa devaluación empieza a tornarse opuesta, Mauricio, a generar más bien valor. Tengo 20 segundos y puede parecer poco razonable lo que te voy a pedir, pero a la gente que nos está viendo, un consejo desde un economista para cuidar el bolsillo y no solamente en la actualidad, sino en un futuro cercano, mediano o lejano, por favor. Ahorren dólares. Ahorren dólares. O sea, nuestra economía está bolivianizada, pero en este momento, en esta coyuntura, el dólar está incrementando su valor porque está visto como un refugio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no está afectada territorialmente por el conflicto. Europa sí. Mauricio, siempre es un y el gusto. euro se ha devaluado. Siempre es un gusto hablar contigo. Te volveremos a convocar porque esto dará mucho todavía para conversar. Gracias, que tengas buen día. Con todo gusto, Fernando. Un saludo a todos. Un abrazo. Mauricio Landó, un capo, economista, él que nos ha acompañado esta mañana para que usted pueda entender un poco más las consecuencias de esta guerra que también nos afectan como país. 6:51 es al día. Aquí se tiene que quedar con nosotros.